Oye, fíjate que Beto Tavira no. Yo le iba a decir, ya estoy lista. Vente. Cuando anuncie, así, ya vámonos. A los conciertos. Claro, al concierto. Bueno, van al concierto. Claro. Sí. Pues sí se lo venderían otra vez. No, pero Pero lo han visto 36 veces. ¿No importa? Ustedes saben de Del Luis Miguel, Miguel. estamos hablando que estamos escuchando acá su tema. Y Beto Tavira, estupendo periodista, hizo un podcast precisamente sobre Luis Miguel que se llama Culpable o No, como el tema del ¿Qué tiene que ver con la relación que Luis Miguel a lo largo de su carrera en México ha tenido que ver con el Políticos. poder de este Político. país? ¿Culpable o no? ¿Cuáles son los vínculos que Luis Miguel ha mantenido con el poder en México? ¿Cómo se benefició de sus relaciones con influyentes personajes de la esfera política en ciertos pasajes de su vida? Esas son las interrogantes que el periodista Alberto Tavira responde en el podcast Luis Miguel, ¿culpable o no?, que aborda la relación del legendario cantante con los protagonistas del poder en México, desde el sexenio de José López Portillo hasta el de Enrique Peña Nieto. El proyecto cuenta con testimonios que confirman, por ejemplo, la intervención del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado para la búsqueda y localización de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, un episodio narrado por su hijo Enrique de la Madrid y que, por cierto, fue recreado en la bioserie del cantante. Que era una amistad también de mi hermano Federico, lo fue. Dicho por su propio hijo, se vinculó para poder gestionar con todo el aparato del Estado la búsqueda de Marcela Basteri, la búsqueda de la mamá de Luis Miguel desaparecida en España. Ese es el primer mandatario que accede para mover todo el aparato del Estado y poder buscar a la mamá de Luis Miguel fuera de México. ¿De qué instituciones echaron mano con el apoyo del presidente Miguel de la Madrid? Sí, Enrique no lo dice, no está seguro si es a través del centro de inteligencia israelí llamado el Mossad, no lo dice por sí solo. Los biógrafos de Luis Miguel sí, Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, ellos sí le ponen nombre y apellido a la institución que es el Mossad. ¿La encontraron o no? El testimonio de Enrique, desde luego que es muy revelador en ese sentido. Aquí lo interesante, y de verdad por eso el podcast lleva este nombre de Culpable o No, para estar evaluando si se tuvo que utilizar, insisto, los servicios de inteligencia nacional e internacional para un favor personal de un individuo. Por cierto que sobre la búsqueda de Marcela Basteri, Tavira revela que Erika Roa, editora de la revista Quién, sí tuvo en sus manos el expediente con los resultados de la investigación realizada por estas corporaciones internacionales. Donde ella revela que en algún momento de la historia de Luis Miguel llegó un ex empleado, Luis Miguel, y dado que Luis Miguel le debía dinero en temas laborales, él estaba vendiendo información sobre la carpeta de investigación que le entregaron a Luis Miguel, las inteligencias internacionales, donde venía el resultado de la búsqueda de su mamá Marcela Basteri. Fue tan fuerte la información, tan poco ética, tan impublicable, que la revista Quién dijo no. No había manera de poder mostrarle eso a los espectadores, no había manera de cruzar la frontera de la vida privada de una celebridad como Luis Miguel. Los biógrafos oficiales de Luis Miguel hablan que Marcela Basteri murió de causas no naturales, así con esa palabra lo dicen. En la próxima entrega, después de cantar en la fiesta de 15 años de la hija de un expresidente, Luis Miguel recibe su carta de naturalización como mexicano y sus problemas con Hacienda terminan. Episodios contados en el podcast de Alberto Tavira, disponible en la plataforma de Podimo. Para Ventaneando, con información de Germán Wing. Pues yo no sé ustedes, hoy, porque en uno de los libros de Javier dicen que nació justamente un 18 de abril en Puerto Rico, ¿no? Que es un poco lo que se habla de la fecha real de nacimiento de Luis Miguel. Pero a las 12 hay que estar todos pendientes de sus redes sociales porque ayer nos sorprendió con un video nada más que dice LM 19 de abril. Y se abren las apuestas para saber si es el anuncio de la gira de conciertos que podrían ser a partir de septiembre en la Ciudad de México y
Mi apuesta es que sí va a estar en Las Vegas. La otra es que pueda presentar un sencillo, que algunos dicen que no, o disco nuevo. Esperemos. Falta mucho tiempo. Falta poco. Pero abril 19, ¿qué? Ya es la semana entrante. ¿Mañana? Ya, pues es mañana, sí es cierto. Mañana, o sea, mañana es va a su suceder cumpleaños. algo. Sí, Claro. va a dar un anuncio y lo que se cree es que es o un sencillo o las fechas de O que cambió conciertos de o la fecha de gira. nacimiento. No, yo creo que puede ser los conciertos, que ya estamos listos. Papi, se Y metió un finalmente golpazo. Beto Tavira lanzó su podcast sobre Luis Miguel. Muy interesante, ¿eh? Muy. Ya no me hagas más sufrir. Apadrinado por el Negro Durazo en los inicios de su carrera, Luis Miguel cultivó sus relaciones con los hombres del poder en México, algunas veces para recibir favores en torno a su carrera o hasta en su vida privada. Esta es la tesis que sostiene el podcast Luis Miguel, culpable o no, que el periodista Alberto Tavira lanza a propósito del cumpleaños número 53 del cantante. En una de las entregas se aborda la deuda que el cantante tenía con el fisco mexicano y cómo después de asistir a la fiesta de 15 años de Cecilia Salinas, hija del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, esta simplemente se esfumó, además de que el cantante recibió su carta de naturalización como ciudadano mexicano. El padre le deja una carga fiscal que ahí te encargo, con el fisco mexicano, con la hacienda mexicana. Y es en ese momento cuando Carlos Salinas de Gortari llega al gobierno. Por lo tanto, vamos a ver a un Luis Miguel que acude a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, del brazo de Carmen Salinas, y Luis Miguel por primera vez se pronuncia, o de las primeras veces que escuchamos que se pronuncia, en temas de política del país. Con una deuda en el fisco, con la necesidad de naturalizarse como mexicano y sobre todo, posteriormente yendo a cantar a los 15 años de la hija del presidente a la residencia oficial de Los Pinos, pues nos cuestionamos mucho esa relación de Luis Miguel con los políticos. Es el mismo presidente Carlos Salinas de Gortari quien le entrega la carta de naturalización como mexicano, su pasaporte, su acta de nacimiento y todos los documentos oficiales, pero prácticamente a la mitad del sexenio de Carlos Salinas. ¿Qué le quedó a deber Luis Miguel a Carlos Salinas a cambio de estos favores? Desde luego que hay un beneficio, sobre todo en temas económicos, porque también en mi podcast, Luis Miguel, culpable o no, vamos a ver cómo Luis Miguel misteriosamente no se vuelve a preocupar por los temas del fisco durante ese sexenio. Un problema heredado por su papá. En la próxima entrega, Alberto Tavira revela los entretelones del préstamo de un avión privado que Luis Miguel desvió para visitar a Araceli Arámbula y a sus hijos. El podcast Luis Miguel, culpable o no, puede escucharse a través de la plataforma podimo.mx. Para Ventaneando con información de Germán Wing. Y por fin las fechas de los conciertos que Luis Miguel va a ofrecer este año. Sin embargo, no dicen que el sitio donde se va a realizar, nada más bien en las ciudades. La ciudad. Guadalajara, Morelia, Veracruz, Mucho por Puebla, Estados León. Unidos, muchísimo más Estados Unidos. Nos que vemos México. mañana. Bye. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, ventaneando.